y se titula Renueva el pacto con Dios. Renueva el pacto con Dios. ¿Alguien sabe? Sí, ¿alguien sabe qué tengo en la parte de ¿saben qué es? Un templo. ¿Un templo? El templo de Salomón. El templo de Salomón, ¿sí? Muy bien, estoy justamente en la parte de el templo que fue restaurado y que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Pero vamos a ver de qué se trata la lección, así es que vamos a empezar a compartir la pantalla, pongan mucha atención para que les voy a hacer preguntas, ¿ok? Ustedes me dicen si ya ahí en la presentación. Sí. ¿Ya pueden ver? ¿Sí? Sí. Muy bien. Comenzamos, entonces. El título, como ya dijimos, es Renueva el pacto con Dios. Estamos en la unidad número 4. Y vamos a comenzar. ¿Qué es renovar? ¿Alguien sabe qué es renovar? ¿Qué estamos poniendo aquí? Un carro viejo. Un carro viejo. Esto quiere decir que renovar no tiene nada que ver con lo viejo, sino que de lo viejo se hace algo nuevo. Eso es renovar, ¿verdad? Cuando alguien tiene sus zapatos. Renovar es cambiar algo, ¿sí? Algo que ya tenemos, que ya está viejo, lo ponemos nuevo. Por eso dice renovar. Es decir, de lo que ya teníamos como viejo va a ser nuevo. Eso es renovar, ¿verdad? Y ahorita vamos a explicar por qué estamos diciendo que es renovar. Otro punto que tenemos que estudiar o saber, ¿qué es pacto? ¿Alguien sabe qué es un pacto, niños? un compromiso. Un compromiso, sí. Muy bien, bueno, un pacto es un contrato o un acuerdo que también dijeron es un compromiso entre dos o más personas. De tal forma que, como la lección lo indica, dice renovar el pacto con Dios. Esto quiere decir que ya había un pacto que Dios había hecho con su pueblo Israel, ¿verdad? El pueblo de los judíos. Sin embargo, ellos como tuvieron diferentes reyes, algunos reyes eran malos, otros eran buenos, pero el rey del cual vamos a hablar el día de hoy es un rey bueno. Y vamos a ver por qué decimos renovar. Porque él tomó el pacto que ya existía, un acuerdo que ya Dios les había dado al pueblo de Israel, para retomarlo, ¿verdad? Algo que ya habían dejado hacer el pueblo, y vamos a ver qué es lo que hicieron. ¿Cuál es el nombre del rey que vamos a estudiar? Ezequías. Ezequías. Muy bien, Ezequías. Vamos a ver algunos datos de Ezequías. Primero que nada, era un rey. Este rey, su nombre significa o quiere decir Jehová fortalece. Y se le conoce como un rey reformador que fue bueno. ¿Sabían que el reino de Israel se había dividido en dos partes? ¿Sí sabían o no sabían? Sí. Bueno, el reino dividido estaba en el reino del norte y el reino del sur. ¿A cuál reino creen que pertenecía Ezequías? Israel. A Israel. No pertenecía a Israel. Vamos a ver a cuál pertenecía. Al reino del sur, al reino de Judá, ¿verdad? Que tenía su capital. Entonces, Ezequías pertenecía al reino del sur, que estaba en la parte de Judá, y la capital importante o la principal capital era Jerusalén, ¿sí? Bueno, seguimos con más datos. Ezequías reinó a los 25 años y su reinado duró 29 años. Él amaba a Dios e hizo lo recto, no como su padre era malo, su padre se llamaba Acaz. Aquí, ¿por qué ponemos un corazoncito y estamos poniendo ahí la ley? Porque él amaba lo que Dios decía, lo que Dios ya había mandado a su pueblo.
Entonces es importante que nosotros sepamos eso, ¿verdad? A lo mejor no somos reyes, pero sí lo importante es que nosotros amemos y hagamos lo correcto o lo recto delante de la presencia de Dios, no como el papá de Ezequías, ¿verdad? Que era malo, su padre se llamaba Acaz. Imagínense qué tan malo era que él cerró el templo para que el pueblo de Israel no adorara a Dios. Pusieron otros dioses, pusieron muchos dioses malos, muchos dioses paganos, muchos dioses tallados de imágenes, y los pusieron en lugares estratégicos, en lugares importantes, para que el pueblo los obedeciera. Sin embargo, a Dios no le gusta eso. Recordemos que en los mandamientos dice que no debemos adorar a imágenes, a dioses ajenos. Al único que tenemos que adorar es a nuestro Creador y Dios, ¿verdad? Entonces Ezequías se destacó porque amaba a Dios, amaba los mandamientos y amaba hacer lo que era correcto y lo recto delante de la presencia de Dios. No, mentira. Muy bien, continuamos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, niños? No. ¿Sí? ¿Quién tiene preguntas? ¿Alguien dijo sí? No. Bueno, continuamos. Otro punto importante es que de las tareas que hizo Ezequías cuando ingresó para ser rey, ¿verdad? Reparó las puertas del templo, y justamente es el templo que tenemos de fondo, en donde Ezequías realizó esta labor importante. ¿Y por qué reparó las puertas del templo? Porque su padre las había cerrado para que no tuvieran acceso al templo y adoraran a Dios. Entonces, lo primero que mandó a hacer fue reparar las puertas del templo. ¿A quién mandó? Mandó a los sacerdotes, y aparte de que los mandó a reparar estas puertas, les ordenó quitar todas las imágenes y limpiar el templo. Dentro del templo, que ya había sido establecido para Dios, su padre, Acaz, puso muchas imágenes, y eso pues no estaba permitido, porque Dios dijo que no quería imágenes. Entonces lo que hizo Ezequías fue pedirle a los sacerdotes que hicieran una limpieza total del templo. ¿A quién le gusta tener su casa sucia? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Así a Dios no quiso que la casa estuviera sucia. Lo que quiso Dios que se hiciera es que se limpiara su casa, ¿verdad? Su templo. A mí no me Vamos a continuar. ¿Sí? Bueno, continuamos. Ezequías también presentó ofrendas a Dios y pidió al pueblo que dejara los malos caminos. Estamos hablando que los niños no se deben portar mal y por tanto no deben rayar la pantalla. Keylor Celaya, te voy a agradecer que ya no pintes. Entonces, Ezequías presentó ofrendas a Dios, y no solamente Ezequías, sino todo el pueblo vino y estaba feliz de que ya habían abierto las iglesias. Creo que muchos de nosotros no hemos podido ir a la iglesia por la pandemia, ¿verdad? Están cerradas en algunos casos, en otros casos ya abrieron, y entonces eso mismo estaba pasando con el pueblo de Israel, pero allá no había pandemia. Allá lo que había es que los reyes anteriores eran malos y no permitían que el pueblo de Israel ofreciera adoración. Entonces, por eso es que Ezequías reformó todo esto, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Entonces, como estaban tan felices, el pueblo ofrendó esta cantidad de animales. Primero, 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos. Y todo esto sumaba 370 animales. Esto era la ofrenda y holocaustos que trajeron el pueblo para como señal de agradecimiento, ¿verdad? De que ya pudieron tener adoración a nuestro Dios. Sin embargo, era mucho el trabajo que tenían que hacer los sacerdotes, y pidieron ayuda a sus hermanos, los levitas, para poder hacer estas ofrendas que había traído el pueblo. Además de esto, algo muy importante es que como estaban tan felices, celebraron una fiesta importante para los judíos. Esta fiesta se llama la Pascua. ¿Pero qué es la Pascua? Vamos a ver. La Pascua
era la fiesta que se ofrecía como señal de recordatorio que Dios había liberado al pueblo de esclavitud. Esto es lo que nosotros conocemos como redención. Había liberado de esa esclavitud cuando estaban en Egipto, los liberó de ser esclavos y también los santificó. Entonces es importante para los judíos que es la Pascua, y el rey Ezequías, cuando estaba tan feliz, después de presentar las ofrendas y holocaustos, celebró la fiesta de la Pascua. Esta fiesta duraba 7 días, pero estaban tan felices que la fiesta duró hasta 14 días. Entonces Ezequías y el pueblo se restablecieron, ¿verdad? Y ofrecieron el servicio en la casa de Jehová. Entonces es importante que entendamos que Ezequías hizo ya varias cosas. Primero, hizo que se restauraran las puertas del templo. Después limpió y quitó todos los ídolos y todo lo que existía. Después ofrecieron ofrendas y holocaustos. ¿Y cuántos animalitos dijimos? Eran 370, ¿verdad? La vimos. Y por último, celebraron con la fiesta que es conocida como la Pascua. Esta duraba 7 días, pero la llevaron hasta 14 días. Y esto es porque se restableció el servicio en la casa de Jehová. Es decir, volvieron a entrar al templo para glorificar el nombre de nuestro Dios. Lo que vimos, Ezequías, bueno o malo. Bueno. Un rey bueno. No, exacto, no como su papá Acaz, que era malo y cerró las iglesias. Ezequías eliminó todas las imágenes y eso se lo pidió a los sacerdotes y a los sacerdotes para poder entrar nuevamente al templo, ¿verdad? Y hizo la restauración de la adoración y también celebró la Pascua. Es importante que nosotros sepamos, ¿verdad?, que Ezequías renovó, si recuerdan al principio vimos que la renovación del pacto es algo que ya se había dicho y que nuevamente lo retomaron, renovó el pacto que Dios había prometido a los reyes que fueran buenos. La palabra de Dios, que si los que estaban reinando iban a ser fieles y obedientes como David, que en su momento fue un rey, ¿verdad? Todo lo que él había prometido para David iba a hacerlo con ese rey que fuera bueno. Entonces se portó bien, ¿verdad? Fue un rey bueno y el Señor lo ayudó bastante. De tal forma que, ¿alguien recuerda cuál es el significado del nombre de Ezequías? Hermano, si no me equivoco es Jehová fortalece. Jehová fortalece. Entonces es importante que Dios nos va a ayudar cuando nosotros seamos obedientes a su palabra. Si nosotros somos obedientes a su palabra, vamos a tener un pacto que Dios ya hizo con nosotros. Así es que es importante que nos acordemos esto, así como lo hizo el rey Ezequías, ¿verdad? Hizo lo bueno y amaba a Dios, amaba hacer las cosas bien delante de la presencia de Dios. Nosotros, como niños, ¿verdad?, debemos tener en cuenta eso, buscar hacer las cosas bien, como obedeciendo a nuestros padres, haciendo lo bueno, viéndonos los versículos que tenemos que aprender, ¿verdad? Porque en algún momento eso nos va a servir cuando seamos grandes. Así es que, hasta aquí mi pasión y los esperamos en la próxima clase. Que Dios les bendiga. Adiós.